Bueno, les voy a hablar un poquito sobre mí, para que me conozcan. Soy licenciado en Ciencias de la Computación, de Exactas, hace como 1000 millones de años de eso. 500 millones de años atrás empecé a ser docente, y eso es hago intermitentemente en distintos lugares, siendo los últimos UADE y Exactas mismo. Soy consultor desde hace también 400.000 millones de años, digamos, un poquito antes en el tiempo. Y soy una especie de blogger, si es que todavía sirven los blogs, porque ahora me dicen que yo estoy en Facebook y eso es viejo y en realidad es Instagram. No les puedo seguir todo el ritmo de esas cosas. Mi blog se llama Así no se hacen las cosas, con lo cual es como que el tema testing lo tengo desde hace mucho. Diría que 15 más o menos de esos 22 años de consultor fueron haciendo testing, teniendo distintos roles de tester. Y también hace, supónganse, 399.000 millones de años, trabajo en Practia, que es una empresa que tiene varios años en el mercado nacional y que, entre otras cosas, se especializa en temas de testing. Desde ahí que empezamos con temas de testing, temas de automatización en testing, y desde hace un tiempito estamos trabajando con RPA, esto de Robotic Process Automation. La agenda, esperen que estoy un poco complicado con los controles. La agenda que tengo para contarles es, bueno, una, ¿por qué estoy yo acá? Después hablarles un poquito de lo que está pasando en el mundo, que si bien es algo que sabemos, quiero reforzar. Y después ya meternos en lo que es RPA, para los que no lo conocen, y también qué tiene que ver eso con testing, que para mí es mucho. Lo primero es por qué estoy yo acá. Como les contaba, hace mucho tiempo trabajaba en temas de testing, después me fui alejando, me pasé al lado oscuro, hoy trabajo en otras cosas. También dentro de IT, pero no hago testing. Pero mi corazoncito está ahí, digamos que el blog, todo eso. ¿Vieron como cuando Neo en la matriz, la gente ve gente y él ve caracteres? Bueno, yo veo errores. Entonces yo no. Por ahí hay un paisaje re lindo y está todo bárbaro y es genial, y yo veo que en realidad la montaña está un poco torcida, que estaría bueno que el sol baje un poquito más a la derecha. Veo errores, así no se hacen las cosas, veo permanentemente lo que falta. Y bueno, tengo el tester ahí metido. Y entonces, por ahí ahora que no ejerzo tanto, estoy más preocupado por las tendencias, las cosas que vienen, cómo evoluciona el rol. ¿Seguimos haciendo testing como Boris Beizer decía hace 30, 40 años o lo hacemos distinto? Digamos que en un punto me pienso más en los temas de la evolución de la práctica. Ah, ya entendí, porque acá queda frisado y ahí se mueve. Entonces pienso que no pasé la... Entonces me preocupo más por la supervivencia de la especie, digamos. El año pasado di un par de charlas relacionadas con testear cosas nuevas o el rol del tester. Este año vengo con las nuevas cosas que uno puede automatizar. Entonces estoy más preocupado por qué se viene. Porque a uno cuando trabaja en testing le pasa, dice, bueno, me voy a pasar 20 años haciendo lo mismo. Me dedico al tema más funcional, voy a hacer pruebas, trabajo por ese lado. Me dedico a cosas más techy, me hago programador, una cosa rarísima que nunca pasó en la vida. Entonces, esto de pensar el paso siguiente es un ejercicio interesante en general, pero en particular en testing es muy importante. Bueno, entonces, preocupado por la supervivencia de la especie, vamos a meternos un poquito más en detalle. Este es un gráfico bastante conocido de el momento en que vivimos. Como ustedes saben, hubo varias revoluciones industriales en la historia de la humanidad. Hoy, aparentemente, dicen que estaríamos en la cuarta. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Explotan los datos, explota la conectividad, hardware y software se unen, todo es en la nube. Hay un montón de cambios radicales todos juntos. Por eso es que muchos dicen que otras fueron más simples o más fáciles de digerir porque fueron en un lapso más largo de años y con menos cosas disruptivas. Y ahora nos están bombardeando con todo junto. Una de esas cosas empezó antes, digamos, en la tercera, que es la automatización, pero ahora se está exacerbando.
y nos está invadiendo en todos lados. Si ustedes lo piensan, las industrias ya se están automatizando. En los 70, 80, uno veía los brazos robots que armaban el auto solos y decía, uy, qué bárbaro. Pero hoy el brazo robot termina y le avisa al camión que se tiene que acercar y el camión se acerca solo y no hay nadie. Y si hay un chofer y tiene nivel de alcohol alto, el motor no se prende. Eso, aunque no lo crean, es un feature del último Scania. Entonces hay un nivel de automatización mucho más grande, al punto que por ahí viene un dron y te deja un paquete que compraste en Amazon en algunos lugares del mundo. Entonces toda la cadena de producción de bienes se está modernizando a pasos agigantados. Y encima todo lo que se hace deja huella digital, con lo cual tengo un montón de datos para analizar, para entender y para trabajar. Si me voy a mi casa también se está automatizando. La domótica nos está invadiendo. Hoy le puedo decir a Alexa la música que quiero, puedo ajustar desde el celular los parlantes o las luces, puedo prender y apagar el aire acondicionado. Hay un aparatito que barre, genial para nosotros. Yo como padre, una de las cosas que me toca es barrer, eso es genial. Entonces la casa también está siendo cada vez más inteligente, todo es inteligente ahora, desde el lavarropa hasta las casas. Lo que no se sabe es con las personas qué está pasando. Se pueden reír, cada tanto ríanse, le hace bien al presentador que la gente se ríe. Y después está la oficina, también se está automatizando la oficina, chocolate por la noticia, que los edificios ahora son verdes, no en el sentido del color, sino que son amigables al ambiente, los ascensores son inteligentes, cosa que cualquiera que vaya al microcentro como yo lo pone en duda. Los entornos de trabajo son inteligentes. Había un videíto que iba a poner, pero era tan deprimente porque mostraba la automatización en su máxima expresión y cómo al final el personaje terminaba no siendo relevante y lo echaban. Entonces dije, no, eso es pum para abajo. Pero hay mucho de automatización en la oficina. Las herramientas que usamos, el proceso de desarrollo de software, las etapas, todo eso está cada vez más automatizado. Entonces, en definitiva, el mundo se está automatizando. Y muy rápidamente. En particular en la oficina pasa algo más, que es las empresas como mínimo están cambiando los tipos de trabajo que tenemos. Entonces hay un debate, que seguro todos lo han visto, de, bueno, los robots vienen para robarnos nuestro trabajo o vienen para transformar nuestro trabajo. No vamos a resolver esa cuestión acá, solo porque es una charla de 45 minutos. En 1 hora y media lo sacábamos, pero en 45 no me animo a prometerlo. Tenemos a Bill Gates queriendo cobrarle impuestos a los robots, por un lado. Elon Musk diciendo que se viene Singularity y Skynet, y entonces Schwarzenegger está vendiendo remeras a morir. Está este debate, pero en el caso más tranquilo, seguro nuestro trabajo va a cambiar. Porque va a haber cosas que nosotros hacemos hoy que no tiene sentido que hagamos. Y las empresas ya se avivaron de eso. Las empresas que están tratando de diferenciarse, muchas diferenciaciones tienen que ver con una marca nueva, con un producto distinto, pero muchas cosas tienen que ver con hacer las cosas más barato. Y las empresas ya se dieron cuenta que los robots son más precisos, porque no se equivocan nunca, o casi nunca, o se equivocan tanto como el programador que los programó, o como el tester que los testeó. Escalan, poner 2 robots, 3 robots, 5 robots es un problema de apretar botones y no tanto de contratar 5 personas. Son ágiles, no estén discutiendo si es una buena idea hacer algo, ellos hacen, uno les ordena y hacen. Facilidad de uso es discutible, lo vemos al final de la charla, son más eficientes, no nos sale más. Por ahí un poquito más de luz gastamos, pero no mucho más. Y nos garantizan trabajar todo el tiempo. Son bueno, son 7×24, ¿no? Son más veloces, hacen las cosas más rápido. Y todo esto ayuda a una empresa a tener ventajas competitivas. Entonces es todo un desafío trabajar en eso. Ahí es donde entra RPA. RPA en un punto, yo diría que es muy parecido a lo que hacemos como tester. Disculpen, tengo mis notas, quiero una vez mirarlas para no sentir que las escribí en vano. ¿Qué es RPA? ¿Qué se imaginan que es?
¿Algún osado que levante la mano y diga algo? Bueno, estamos fallando como grupo, chicos. Alguno tenía que levantar la mano. Voy a dar yo la definición. RPA es software que usa aplicaciones como si fuera un usuario humano, faltaría la palabrita, en un entorno productivo. Entonces lo que estamos haciendo es simulando el uso de una o varias aplicaciones con un robot. ¿Les suena conocido eso? Sí. Sí. Les voy a dar un minuto para que piensen. La gente de Latinoamérica, le explico, esta es una persona que se llama Fantino, que cuando no entiende algo o quiere subir el rating dice, para. Lo que vos me estás diciendo, bueno, piensen lo que dije. Voy a volver a la definición. Nos dejan probar en producción. ¿Qué nos dicen el primer día que empezamos a hacer testing? Mira, por ninguna razón aceptes los usuarios de producción. No toques un solo dato. ¿Ves ese server que está cercado? Es producción. No estás ahí. No podés estar ahí. No se puede tocar. Bueno, en RPA tocamos producción, pero mal, además. Seguimos un poco más. Podemos, si nos dedicamos a RPA, podemos automatizar en producción. Algunos dirán, es mi momento, llegó el día, voy a poder tocar producción. Otros dirán, ni loco, y se quedarán haciendo testing. Son decisiones en la vida, digamos. Pero bueno. Pero hay algo más. Vamos a tener un montón de laburo, chicos. Vamos a tener un montón de laburo. El mundo va hacia allá. Vamos a tener trabajo de automatización para rato. El asunto es tomarlo o dejarlo. Va a haber mucho trabajo de esto, con lo cual, como dije el año pasado y como sigo sosteniendo, laburo de testing hay muchísimo. Es distinto, es por ahí un poco más desafiante, pero ahí está. Este es un mapita, porque ahora todo lo hacemos con facilitación gráfica y entonces todo lo dibujamos a mano. Este es un mapita de uno de los vendors de herramientas de RPA, donde cuenta distintas cosas que tienen que ver con la disciplina. Piensen que este hecho de estar desarrollando, porque la verdad es que escribir un script para un robot es desarrollar en un entorno productivo, hace que muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados cambien. Por ejemplo, accedemos a producción, con lo cual esto después queda funcionando. No es que yo hice un script para probar que algo andaba, una vez que anduvo lo tiré o lo hago recurrente, pero es un ambiente safe. No, queda en producción. ¿Quién da los permisos? ¿Con qué permisos se loguea el robot? ¿Es un usuario de una persona? ¿Es un usuario genérico? ¿Qué opina auditoría informática de todo esto? ¿O seguridad informática? Hay toda una discusión sobre quién debería dar los permisos, cómo debería ordenarse metodológicamente. Hay todo un mundo que se rediscute. De hecho, RPA no lo hace alguien de IT solo, lo hace gente de IT y gente del negocio. ¿Pero quién del negocio? El responsable comercial, auditoría, procesos. Y todo eso está en definición, en realidad. Con lo cual es un campo que hoy en día se está moviendo mucho. Ahora, acá seguramente hay muchos que lo van a entender muy rápido, pero igual quiero hacer un pequeño paso a paso para que entiendan cuál es el sentido. Imagínense que tengo un proceso. Tengo al cliente acá que manda un mail, desencadena una serie de acciones y al final se le devuelve un mail. Pasos manuales. Imagínense esta gente, vamos a hacerlo peyorativo como gazalla cuando está la administrativa. Bueno, todos estos son gente que tarda, demora, decide mal, se equivoca. ¿Qué hace RPA? Reemplaza algunos de estos pasos por robots. Supongamos que esto es mirar una imagen y ver si en realidad la copia del DNI que me mandó está bien, que la imagen que me mandó no es una imagen rara, sino es el DNI y que el número se lee y todo. Y acá es tomar una decisión, no es menor de edad, no le doy lo que quiere o sí le doy lo que quiere. Hasta acá agarré un proceso y lo automaticé, varios pasos los hice automáticos. Hay procesos que no se pueden automatizar, ¿está bien? Muchos procesos. Hay procesos que sí, tal como están, son una serie de pasos que yo los puedo cambiar. Y hay procesos que los voy a cambiar porque no es eficiente. Cuando yo agarré un proceso
con la mirada del usuario y lo cambio para robotizarlo, muchas veces no me conviene automatizarlo de la misma manera que lo ve el usuario. Le pongo un ejemplo pavo. Agarro, entro a una aplicación, busco un dato, entro a otra aplicación y lo cambio o lo cargo con alguna variación. Típico trabajo oficinista repetitivo. Se hace toneladas de eso en todas las organizaciones. La persona agarra de a una. El robot, ¿cómo haría? No va a agarrar de a una. Va a bajar todos y va a subir todos. Es más eficiente. Accede una vez al sistema, tarda menos, posiblemente más robusto. Ese tipo de cambios en la lógica de cómo está pensado el proceso para que sea robotizado, hay que pensarlo al momento del análisis. Entonces, no todos los procesos son automatizables, eso no es trivial para alguna gente, y los procesos que sí son automatizables no siempre quedan de la misma forma. Entonces, eso también hay que pensarlo. E inclusive después viene la otra parte, que es el otro mundo que se abre, que es, bueno, pero ¿y si pongo acá una red neuronal que la entreno para reconocer DNIs? Y entonces cuando viene una imagen sé si es un DNI o no, automáticamente. Esto también se puede hacer hoy, Entonces ahí automaticé todos los pasos del proceso y además estoy usando capacidades cognitivas. RPA es una parte, hace la parte manual, pero estoy introduciendo otras cosas. Lo interesante de RPA es que te permite empezar a combinar con herramientas de inteligencia artificial, análisis conversacional, distintas cosas para hacer el proceso más inteligente. ¿Hasta acá cómo vamos? Sí, lo tomo como bien, ese aviso. Entonces, uno arranca con tareas repetitivas, bueno, sí, todos los meses yo agarro 30 facturas que le mandamos al cliente y comparo contra la base de datos que son iguales por las dudas, porque alguna vez alguien cometió un error y salieron mal las facturas. Tareas repetitivas, pero después uno empieza a avanzar y tomando como más coraje y haciendo cosas más sofisticadas. Les voy a mostrar un ejemplito de algo hecho que tiene un par de cositas divertidas. O por lo menos más interesante que se salen de lo normal. Imagínense un Cyber Monday donde una empresa que vende productos por internet revienta el mercado, vende un montón. Uno pensaría, bueno, bárbaro, la rompieron, listo. Los retailers le tienen más miedo al día después, que es el día en que hay que entregar las cosas. Entonces, ¿cómo era el método de entrega? Bueno, cargo todos los camiones con todo lo que compraron los clientes, los camiones se van y en algún momento vuelven, 10 o 11 de la noche, y te dicen, entregué esto, esto no lo entregué, esto no lo entregué. Entonces, hasta ese momento vos no te enterás qué pasó con la entrega. Bueno, lo que se hizo fue un proceso que lo que hacía era, por un lado, dialogar con el cliente y por el otro, dialogar con el transportista. Entonces, ¿qué hacías con el cliente? Típicas cosas. ¿Recibió su paquete? Sí. ¿Estaba en buen estado? Sí. ¿O estaba en buen estado? No. Entonces hay un chat por Telegram que tiene esa conversación con el cliente final. En función de eso, si necesita algún dato, se da vuelta y por RPA, automatizando el proceso, accede a un sistema y saca, por ejemplo, el número de orden o la hora aproximada o una serie de preguntas para que conteste y dialoga hay un diálogo entre la empresa vía el chat con la persona. Imagínense al transportista, no encuentro la dirección, toco timbre y no está, me decís la nota de pedido a ver si tenía 3 o 4 cajas de esto. Bueno, entonces todo eso también se puede hacer por WhatsApp y el transportista decirle, ¿me pasás el número de orden? Entonces el chatbot avisa, RPA trae el número de orden, se lo devuelve. ¿Me traes el detalle? Entonces esa combinación de tareas se hace en tiempo real, entonces yo sé cómo se están entregando los paquetes durante todo el día y no a las 11 de la noche. Imagínense, el tipo se fue y el transportista se fue, el cliente se queja, el transportista vuelve, está a una cuadra y le da otro. Cliente feliz. O sea, todas las cosas que podían salir mal se resuelven, o muchas de las cosas, se resuelven en tiempo real porque tengo la información en tiempo real. Para poder hacer eso, necesitas tener un análisis del proceso y entender que eso es relevante, RPA para poder acceder a los sistemas, porque no puedo esperar a que IT me dé turno, porque eso también es cierto. El negocio muchas veces tiene que esperar a que IT les dé las interfaces, haga un montón de cosas. Bueno, con esto no, accedo la consulta de menú de la aplicación tal y como está. Entonces hace el trabajo de encontrar la data
tenés que saber usar chatbots para esto. Hay varias formas de hacerlo. La más simple es darle opciones a la persona. Más sofisticada sería decime qué querés e interpretar el texto, pero eso sería un poco más complicado. Y bueno, mandar mails y esas cosas. Con eso solo resolvemos una problemática típica de cliente. Y esto es un proceso end-to-end. No es solo hacer una tarea repetitiva. Es facilitarle al cliente que si no recibió lo que necesitaba, se lo repongan rápido. Bueno, voy a acelerar un poquito porque en cualquier momento me van a retar. ¿Qué hacen estas herramientas? Piénsenlas como una herramienta de testing de estrés o de carga, que uno hace capture and playback, tiene un script, generaliza el script, le pone datos y con eso genera carga. Esto hace lo mismo. Una de las capacidades que tienen es que son inmunes a todo. Entran en Citrix, entran en Sybase, entran a consultas de base de datos, sitios web, puentean captchas en la web. Todo lo que a ustedes les parezca que es difícil de automatizar, estas herramientas lo resuelven. Y tienen formas además de acceder a ciertas herramientas típicas de otra manera. Por ejemplo, si se pone a escuchar una casilla de mail, le puede pedir al Outlook, dame todos los mails que tuvieron un adjunto y pasámelos a un directorio, cosa después a trabajarlos masivamente. Tiene shortcuts de ese estilo. O va a SAP y en vez de pedirle un dato de uno a la vez, baja todos los datos de una vez. Eso es como el paraíso para el automatizador, porque entonces no está atado a la interfaz que tiene, preguntar de un datito, me da de a 10 renglones nada más, son todas cosas que se resuelven. Son herramientas muy potentes, son distintas a las de testing en realidad. Desde el punto de vista de un dibujito de arquitectura simple, otra cosa, yo puedo hablar 6 horas, con lo cual, si alguno no entiende, me levanta la mano, se saca la timidez y me pregunta. ¿Qué tenemos? Siempre un estudio para programar estas cosas, obviamente. Hay dos modalidades. Una es tengo un robot en mi máquina y lo corro cuando quiero, el script que armé. Y otra es tengo un robot en back office que está orquestado por un orquestador. Típica arquitectura de pruebas de carga, de estrés. Y en general tenés un grupito de personas que trabaja con un estudio para ir generando estas cosas. Hay 1000 maneras de diagramar esto en una organización, ni me meto en eso. De última me lo preguntan al final y lo charlamos. Un cuadrante mágico, piensen que soy consultor, son 22 años, algún cuadrante mágico de Gartner o Forrester tengo que poner. Me miden por eso, mi jefe debe estar por ahí viendo si puse alguno. Miren esta parte, estas son las mejores herramientas. En general hay 3, FreePad, Blue Prism y Automation Anywhere, son las 3 más importantes, son como los Mercedes-Benz, y después acá tienen de todo, tienen Logan, Fitito, etc. Lo que varía es cuán a prueba de cualquier interfase son, ¿no? Ahora, entonces, vamos a la cuestión de la relación con testing. No es automatizar pruebas, pero se le parece mucho. Fíjense. Se trata de entender una tarea manual, pensar cómo la programaríamos, entender ese proceso de negocio, tal vez dibujarlo, entender los datos que están involucrados, agarrar un software que me permita automatizar eso de alguna manera, revisar que el script anda bien y dejarlo corriendo. Esto es algo que como automatizadores de prueba hacemos todo el tiempo. ¿Sí o no? Sí. Vamos a volver, no están convencidos. Sí. ¿Cómo? Sí. Acá estamos en la parte de que el testing es lo mismo que RPA y después no es lo mismo. Vamos a estar de los dos lados. Ya vamos ahí. Entonces, el gen testing para esta tarea de RPA pesa mucho. Yo creo que hay muchas habilidades que uno desarrolla como tester que sirven para estar bien preparados para hacer este laburo. Acá las enumeré. Por ejemplo, el tester implementa interfaz humana, habla con el usuario, puede hablar con el usuario, no le produce urticaria ni nada. Otros personajes de IT no quieren tener relación con los usuarios. El tester comprende procesos, o sea, hay gente que solo ve código y caracteres, los testers pueden hacer un diagrama, pueden entender al usuario, sintetizar, etc. Entienden de costo-beneficio, saben cuándo algo tiene sentido hacerlo manual y cuándo automatizarlo.
saben que si tengo que cambiar 10 datos de una base de datos es mejor ponerlo a mano, y si tengo que cargar 1000 datos de una base de datos hago un script o hago una query. Saben usar herramientas como el Excel para controlar resultado esperado y obtenido, para tener reglas de negocio que le digan si las cosas funcionaron bien o no. Saben llevar adelante un proceso de desarrollo de software, análisis, diseño, desarrollo. Saben usar herramientas de automatización y saben de manejo de errores y generación de datos. Todas estas cosas son cosas que los testers saben y son fundamentales para hacer automatización. Ahora, vamos al otro lado. No es lo mismo. Y ahora les voy a dar 5 razones o 5 desafíos para el tester para pasar al otro lado o para mejorar. Hay más, pero elegí 5. El primero, el objetivo es distinto. En el testing nosotros queremos ver, cuando automatizamos, queremos ver que no se rompió nada en general. Ya tenemos una funcionalidad implementada, la automatizamos porque queremos ver en el futuro, rodar eso para ver que no se rompió. En RPA no, nosotros tenemos una tarea. Hay una tarea que hace un humano y vamos a sacar al humano de hacer esa tarea y vamos a poner un robot. Esa tarea hay que hacerla siempre. Entonces no es algo que hacemos a veces sí, a veces no. Es la vida real, digamos, en un punto. Entonces es distinto. Segundo punto. Si bien nosotros tenemos una interfaz humana muchísimo más desarrollada que otra gente que vive en IT, no tenemos que escuchar mucho al usuario. Está la funcionalidad, alguien la relevó, es la que hay. Si hay un gap entre lo que el usuario piensa y lo que alguien estimó, especificó, será un problema del proyecto. Yo testeo lo que dice el documento contra lo que hizo la aplicación. Punto. El problema en RPA es que nosotros estamos enfrente del usuario. El usuario va a venir y decir, no, pues esto es una pavada porque yo agarro y bajo acá y hago esto y hago clic y después toco estas teclas y me sale esta pantalla y hago tal cosa y yo sé que este pozo petrolero produce tantos barriles de petróleo por día, entonces sé que si está entre 15 y 18 está bien y si no está mal. Bueno, esos pasos que el usuario piensa que son una pavada y que se resuelven fácil, yo los tengo que traducir a un robot que haga eso. Entonces el nivel de análisis que tengo que poner es importante. Una de las cosas que tengo que ver es lo que vos decías hace un ratito, que es, esperá, pero este tipo lo hace así porque es un humano y porque le salió así o alguien se lo explicó así. ¿Es la mejor manera de resolver la tarea? Primero, ¿cuál es la tarea? Y ahora, ¿la resuelvo así o hay una manera mejor? Porque podría haber muchas maneras mejores. No es mejora de procesos, pero sí es cómo facilitamos la robotización o hacemos más performante la robotización dado el proceso que tenemos. Entonces el análisis es un análisis mucho más involucrado y mucho más difícil de hacer. El tercero. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros creemos que no es el proceso correcto? ¿Cómo hacemos? Porque en el testing, si no es el proceso correcto, no importa, pero acá sí. ¿Cómo lo cambiamos? Lo tenemos que convencer al usuario. Tenemos que buscar esa forma. Inclusive le tenemos que explicar que él va a estar mirando lo que uno llama el happy path, ¿no? El camino feliz. Él ve el proceso como algo que pasa y no tiene ningún problema. Y nosotros cuando miramos el proceso vemos un montón de lugares donde podría fallar. Entonces hay toda una serie de cuestiones que tenemos que resolver a nivel proceso de manejo de errores. ¿Qué pasa si no puedo abrir el Outlook para mandar un mail? ¿Qué pasa si la aplicación demora mucho en loguearme? Son todos manejos de errores que tengo que tener manejados en el script. El robot es un robot, me dice, mirá, decime lo que querés que haga, pero si no me decís todo lo que puede pasar, yo no reacciono. Y al revés, ¿qué validaciones tengo que hacer? Hay un montón de validaciones que son intuitivas y yo las tengo que analizar. Entonces, además tengo que convencer, además de que tengo que entender lo que me dice, tengo que convencer al tipo de que le faltan pasos. Una de las técnicas típicas es pedirle al usuario que grabe un paso a paso de la funcionalidad. Eso hace que uno pueda ver después cómo grabar la entrevista para ver qué dijo y repetirlo varias veces. Bueno, es ver cómo él se maneja, cómo va haciendo todas las cosas.
Esa es una forma piola de entender ese paso a paso. Pero además del Happy Path está el manejo de errores, el manejo de validaciones, la falta de datos. Entonces son todas cosas que tengo que incluir en el análisis y comentarlas con los usuarios para que entiendan que lo que ellos piensan que es una pavada en realidad es por ahí un problema más complejo. Esto igual es siempre así, ¿no? Uno primero les dice, no, olvídate, viste que tenés un backlog con IT de 7 millones de interfaces, fantástico, con esto lo resolvemos todo, no necesitas más eso, no necesitas más IT, con esto lo resolvemos. Una vez que está dentro, digo, no, pero espera, esto no es fácil, esto no es simple, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Siempre pasa así, ¿no? El 4, la programación de estas cosas. También es una programación que tiene que ser muy defensiva. En general, uno no hace procesos automatizados o robotizados que manejen todos los errores. Acá también hay una idea de desarrollo incremental de los robots. Uno hace un proceso por ahí con el Happy Path y lo único que hace es loguear cuando algo sale mal y frenar el robot. Y después viene una segunda iteración donde agrega algunas cosas. Hay un trabajo iterativo con el usuario para tener rápidamente un mínimo producto viable que él pueda usar, le vea el beneficio y después mejorarlo. El ejemplito que les mostraba de los transportistas y de los clientes recibiendo el paquete arrancó con solo contestarle por el chat y todo lo demás se fue agregando después. Entonces uno acá trabaja incrementalmente. Pero a medida que va programando tiene que ser muy cuidadoso, porque acá es un desarrollo más. Uno tiene que ir manejando los errores, inclusive va combinando scripts de distintos procesos para hacer procesos nuevos. Hay un trabajo de programación importante. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto me queda? Ah, perfecto. Bueno, es un desarrollo. Corre en producción, recontra en producción, como vimos hace un rato. Hay que probarlo. Y eso por ahí, siendo una audiencia de testers, ya lo sabemos. Obviamente nosotros programamos mejor que los programadores, no tenemos que testearnos a nosotros mismos. Testeamos a los programadores. Pero más allá de testearlo, esto queda corriendo en producción. Y cuando esto no corre, nos putean. Porque es alguien que lo tenía que hacer y no lo está haciendo. Vos me dijiste que el robot iba a reemplazar a esta persona. Yo a fulanito le di el pase, está trabajando en Ushuaia, haciendo otra cosa, feliz, y yo no tengo las órdenes cargadas. Entonces, hay una dinámica de tener esto operando muy difícil, porque cuando esto falla, no es que se cayó una aplicación, la restablezco y arréglense. No, si esto se cayó a la mitad, puede pasar que haya que hacer cosas a mano y tengo que entender lo que hacía el robot para arreglar lo que no se hizo a mano. Porque esto, seamos sinceros, es una forma de hacer un parche, algo que por ahí tenía que ser una interfaz o una funcionalidad dentro de un sistema. Esto es una forma de hacer las cosas. En la empresa hay aplicaciones que resuelven ciertas tareas y hay otras que no, que son como baches. Bueno, eso uno lo resuelve haciendo interfaces, programando nuevas funcionalidades o poniendo robots que sacan y ponen de un lugar a otro. Es otra técnica más. No sirve para todo, sirve para algunas cosas, se evalúa cuándo sirve y cuándo no, pero una vez que decidí ir por este camino y tengo robots funcionando, y no digo tengo 3, 4 procesos, tengo 60 procesos funcionando, los tengo que sostener. Alguien los tiene que monitorear, tengo que ver que funcionan bien, tengo que tener nivel de logueo, tengo que ver que no están colapsando. Uno de los proyectos donde empezamos con esto, así como medio verdes, pusimos a andar un proceso que hacía una tarea que hacía un humano y la hicimos con el usuario de alguien. Y la escalamos, porque uno cuando lo ve dice, buenísimo, le doy masa, y empezó el robot a tirar un montón. Llamaron de seguridad informática, que les voy a traducir toda una conversación más larga en algo más corto. ¿Qué se tomó fulanito que está metiendo 300 transacciones por minuto? Le bloquearon el usuario, se armó un lío bárbaro, porque a veces pasa que estas iniciativas no se las comunicamos a todos en la organización y empezamos de un área. Pero en cuanto pusiste a alguien que hace 4 veces más rápido el trabajo que una persona, se prenden todas las alarmas. Y más por ahí en mercados como el chileno, donde hay mucho cybercrime y esas cosas, entonces es importante ir avisando a la gente y saber cómo operar. Entonces una de las discusiones que nos disparó eso fue, bueno, ¿pero esto tiene un usuario robótico o tiene un usuario humano?
Y es una discusión, la verdad que hay lugares donde convendrá hacerlo de una manera y procesos donde convendrá hacerlo de una manera y procesos donde convendrá otro. Pero es un problema, porque un usuario de estos, piénsenlo de esta manera, tiene permiso para tocar y acceder a todas las aplicaciones que necesitamos en un proceso que va por varias aplicaciones. Si alguien toma control de su usuario, hace lo que quiere. Eso es todo un tema. Yo lo pasé muy rápido, porque no quería detenerme en ninguna herramienta en particular, pero una de las cosas que hace la solución orquestada es que el orquestador tiene un manejador de claves. Entonces, las claves no las conoce nadie, solo el robot. Están totalmente encriptadas y son aleatorias. Entonces, el robot tiene control para acceder a varios lugares, pero yo no puedo adueñarme del usuario que usa el robot y usarlo de alguna manera. Entonces, hay soluciones dentro de estas arquitecturas que son más robustas que otras. Bueno, entonces, para resumir una conversación más larga, tengo que ocuparme de que esto corra bien y tengo que operarlo. Eso es todo un tema. ¿Lo conocen al tío Ben? ¿Qué dijo el tío Ben? Bueno, está en el título, rompí el... Pero una gran responsabilidad, un gran poder acarrea una gran responsabilidad. Entonces, la cuestión acá es, fantástico, esta es una nueva herramienta, podemos trabajar en producción, es distinto a lo que venimos haciendo, pero tiene un montón de potencial. Uno lo tiene que usar con mesura y tiene que ir entendiendo los problemas nuevos con los que se está enfrentando, que son distintos a los problemas que uno se enfrenta en testing. En testing estamos en un ambiente cuidado, idílico. Si rompo, bueno, restaurearé el ambiente y listo. Acá no, en producción no puedo hacer eso. Yo testeo en producción. ¿Cómo testeo en producción? Porque de alguna manera tengo que probar lo que estoy desarrollando. ¿Cómo se imaginan que se testea en producción este tipo de cosas? Sí, seguro comunicando que va a haber un momento de prueba. Pero hay otras cosas, que es, por ahí tengo que usar un set de datos separado, porque yo pruebo en producción, no necesariamente con datos productivos. Entonces hay toda una serie de definiciones de trabajo que son importantes. Por eso es que les digo que estas cosas las tienen que pensar muy bien. Y es más allá del desafío técnico, porque el desafío técnico no los va a volver locos. El desafío técnico es programar, en definitiva, analizar un problema y armar un script. Eso ya lo tienen, es la parte que ya tenemos. Así que háganle caso al tío Ben y usen el gran poder de producción con responsabilidad. Para resumirles un poquito lo que les vine a contar, les conté que el mundo está cambiando, no maravillé a nadie con eso, me imagino que todos ya lo ven. De hecho, el hecho de que me suene el celular mientras les estoy hablando es una de las cosas que pasa en este mundo que cambia. Las empresas se dan cuenta de los cambios y están tratando de usar la tecnología para obtener ventajas competitivas. La automatización es una de ellas. Mejora el time to market, un montón de cosas. RPA es una herramienta para automatizar procesos. Hay otras. Hacer una interfaz entre dos sistemas es automatizar una parte de un proceso. Poner un robot que haga la tarea manual directamente es también automatizar un proceso. Poner un sensor es automatizar. Esta es una parte. Los testers, ahí tenemos mucho para hacer y es un lindo desafío de carrera moverse a ese área de trabajo. Hay más adrenalina, estamos en producción, estamos en el medio del negocio, el riesgo es mayor, se supone que la recompensa también. No es lo mismo, hay un montón de cuestiones a rediscutir sobre el rol de los ambientes de prueba, los métodos de trabajo, las validaciones, el gobierno de estas cosas. ¿Qué es esto? ¿Lo tiene producción? ¿Lo tiene operación de IT, estos robots, o lo tiene otro área? ¿Los tiene el negocio? Hay un montón de discusiones que yo en particular las estoy viviendo hoy mismo en los proyectos que ruedo, porque no hay definiciones claras todavía. Y así todo, me parece que es un camino de desarrollo interesante. Uno de los tantos que se nos están abriendo, ¿no? Bueno, hasta aquí llegué. No sé si hay alguna pregunta.
Y bien, depende mucho de la organización que tengas y de las aplicaciones o el tipo de aplicaciones que tengas. Pensá que estas cosas se usan inclusive para migrar sistemas. A veces es más barato no pelearte con entender el modelo de datos del sistema A ni entender el modelo de datos del sistema B, sino que vas por las consultas normales, sacás un dato y lo subís. O sea que algo tan efímero como una migración de única vez se puede resolver por esto. Yo creo que es una herramienta más del menú. Entonces, a la hora de yo decidir cómo salvo un paso en un proceso del negocio de mi empresa, tengo que decidir si voy a hacer una interfaz, si voy a hacer una funcionalidad nueva en un sistema, los voy a conectar de alguna manera o voy a hacer esto. Mucha gente lo ve como parche. A veces es una solución estructural, porque lo que nos está pasando, y cada vez más, es que el área de sistemas no da abasto a todo lo que tiene que hacer por los cambios que el negocio pide o tiene. Entonces, ¿para qué yo voy a estar? A ver, las tareas más repetitivas. Hay un tipo que todos los fines de mes agarra y mira el saldo de todas las cuentas. Tarda 2 horas en revisar todos los saldos de todas las cuentas. Y bueno, eso lo hago con esto. No tiene sentido desarrollar una funcionalidad, tratar de conectarme con cada banco vía un servicio. Tiene sentido. Es una herramienta del menú. Lo peligroso es tener un martillo y querer poner un tornillo. ¿Tá? Entonces, hay que pensar bien cuándo conviene y cómo conviene. Y no hay soluciones hechas. Capaz que en 5 años hay ciertas cosas que sí. Lo que sí te doy como punta, y es algo interesante que ahora me doy cuenta que no lo dije, algunas de estas herramientas tienen como un stack abierto y se conectan muy fácilmente con sistemas de CRM, con ERPs, con lo cual los vendors están dejando puertas para poder enchufarle de estas cosas. Con lo cual, evidentemente, todos estamos viendo que en el método tradicional o lo más robusto no nos alcanza y necesitamos shortcuts. Entonces, a veces esto es un desarrollo de 2 semanas y sobreviviste 6 meses, hasta que te migraron el sistema, hasta que te hicieron la interfaz. ¿Sabes el alivio que es para IT? Porque muchos de estos pedidos quedan, todos habrán cursado sistemas operativos, es inanición, es baja prioridad al fondo de la cola, no lo ves nunca. ¿Qué me importa que no te ande el cambio múltiple de estado de factura? Si el problema que tengo es que la cadena de batch dura menos que la noche. Tengo problemas más complicados. Perdón que les traigo un problema tan complicado para mí hoy, que es algo que venía hablando a la mañana. Tenés problemas urgentes en Haití, no es ese. Entonces, esto es una forma de resolver urgencia de este estilo, que las cuentas de cuánto tiempo ahorro de personas pegándole al teclado versus programación son enormes. Para esto siempre se calcula un ROI. Entonces, con ese ROI vos sabés si te vale la pena o no. ¿Ah? ¿Una pregunta más? No. Mira, tengo un proceso que lo único que hace es entrar a 17 ambientes de testing y fijarse si están iguales. O sea, ni siquiera es un sistema. Una tarea que hacíamos llevaba 2 semanas, ver todos y ver que todos los componentes estaban iguales en todos los ambientes de testing. Con RPA se hacen 17 minutos. Entonces, no, tenés que migrar datos de un lugar a otro, con esto lo haces, grabaste un script en 5 minutos. A ver, hay gente que hace RPA con herramientas de testing. Hoy, alguien que sabe de automatización, de hecho, un cliente nuestro lo hace, a la hora de automatizar elige si usa la herramienta que todavía tiene que comprar más licencia o usa la otra que tiene. Entonces, todo lo que vos podés hacer automático, hacelo. Sistema terminado, no terminado, no importa. Mira, hay sitios de RPA, hay muchos videos sobre RPA, todas las herramientas te tienen e-learnings para poder entender cómo funcionan las herramientas, y después hay algunas cosas que son, si querés, capacidades típicas de alguien de IT, análisis de procesos y programación. Pero hay mucha información en Internet. Hoy el problema no es conseguir la información. Por ahí hoy lo que te conviene es sí estar en lugares donde esto se haga o tener a quien preguntarle ante dudas puntuales. Pero información de qué es, cómo se hace, cómo se analizan, está disponible. Busquen desde las herramientas, desde las que les di. Última pregunta.
Sí, esto en general cada herramienta tiene su cuentito, como las de testing también. Por ejemplo, WePad usa algo parecido a Java. Es un símil Java. Pero cada una de las herramientas va a tener un lenguaje. Igual si uno labura en testing se tiene que acostumbrar a que los lenguajes van y vienen. Las herramientas hay que aprender un poquito cómo es programar y después te vas acostumbrando al lenguaje de la herramienta que te toca, que no siempre es la misma. Uno se encariña con algunas, pero tiene que poder migrar. Generalmente es simil.net, simil Java, son lenguajes de ese estilo. ¿Sí? ¿No has intentado, porque todo esto que contás yo creo también realizable con una combinación de Selenium, alguna librería para manejar invocación a APIs? Sí. Y lo que tienen estas cosas es que son el Mercedes-Benz. Es como armarte un enjambre de herramientas o tener la suite de HP. Tenés todo resuelto, entonces es mucho menos arduo. Y tienen algunas cosas, de esto que yo contaba, de plataformas abiertas, que son forma de conectarse a determinados sistemas que de otra manera no puedes. Por ejemplo, con SAP, si no vas por alguna de las vías que SAP te deja, no podés, no te dejan, o mismo te echan. Vos vas a hacer una consulta a una base de datos, a una tabla de SAP, y te rajan por un tema de performance. Entonces, todo esto se puede atar con alambre. Lo que pasa es que cuando tenés 5 procesos lo haces así. Cuando tenés 15, 20, 30, y se te hace más pesado. Igual, esto es una posición ante la vida, nunca empiecen por comprar una herramienta. Primero entiendan lo que quieren hacer, para qué lo van a hacer, elijan lo más barato, y en cuanto empiecen a tener el problema de que lo más les cuesta, piensen en lo otro. Es como el cuarto, quinto paso la herramienta, ¿está bien? Y miren qué tienen, porque como vos bien decís, por ahí tenés a la mano para mostrar el concepto y dejar algo andando y resolverle a un usuario un problema concreto, herramientas gratuitas, las usás, mostrás y eso genera necesidad de un poquito más. Y ese un poquito más en algún momento tiene premio, que es te compro el chiche nuevo, te compro el Mercedes-Benz y ahí decís, bueno, listo. Tenés el Mercedes-Benz y te sale el Mercedes-Benz 2. Es así. Muchas gracias. Bueno, gracias.